¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Ángel? Pues aquí preocupado porque yo siento que la micología cada vez es más exitosa en México. ¿Cómo ves tu punto de vista de la micología en México? Algunos aspectos de la micología empiezan a tener un repunte, digamos, la biología molecular, la química. Sin embargo, hay un aspecto que es la taxonomía que se ha dejado de lado y creo que es muy importante para nuestro país tan diverso y con tan pocos taxónomos seguir haciendo la taxonomía de hongos, de todos los grupos. ¿Cómo ves en el contexto nacional la micología en nuestra universidad? Bueno, tenemos pocos micólogos, creo que deberíamos de ser un poco más, sobre todo porque Veracruz tiene muchos campos donde la micología es importante. Por ejemplo, la roya del café, los biofertilizantes o bioinoculantes, o sea, los mismos hongos que atacan los pinos, eso es algo muy importante, las micorrizas, hongos solubilizadores de fósforo. Tenemos muchos aspectos que necesitamos abarcar y creo que todavía somos pocos micólogos. Bueno, pero también hay muchos químicos en hongos. Y yo creo que de alguna forma la Universidad Veracruzana, desde el punto de vista de la química de los hongos, de alguna manera ha abierto este campo en México y que yo creo que puede tener un gran potencial. ¿Tú cómo lo percibes? Sí, efectivamente, yo creo que la química de hongos es algo en lo que la universidad es puntera, porque hay pocos grupos que hacen química de hongos. Creo que es muy importante, sobre todo por las especies que se han considerado nutracéuticas, es decir, especies de hongos que se comen y que al mismo tiempo pueden prevenir enfermedades. El hongo michoacano es un ejemplo, pero ya es un ejemplo pasado. Ahora las especies de los champiñones, agaricus, son muy importantes porque se ha encontrado que tienen muchas sustancias anticancerígenas, tú lo sabes, ¿te acuerdas de aquel asunto del ergosterol? ¿Cómo era? Sí, resulta que todos los hongos tienen ergosterol en su membrana y resulta que este compuesto, cuando se oxida, genera uno de los antitumorales más importantes que hay en los hongos en los hongos en general. Y estamos hablando que los hongos, por el simple hecho de ser hongos, desde el punto de vista medicinal, tienen un gran potencial para poder de alguna manera ser aprovechado, no como sustituto de medicamentos, pero sí como un alimento sano en el caso de los alimentos, de los hongos que nos consumimos normalmente. Y en el caso de generar nutracéuticos o nutricéuticos, yo creo que tiene gran potencial el ergosterol, como también algunos carbohidratos complejos u otro tipo, pero si la química es importante, yo creo que la taxonomía lo es también y no pueden ir separadas. Yo creo que es un matrimonio que no debemos de olvidar y que puede ser una fortaleza en el estado de Veracruz, sobre todo en nuestra Universidad Veracruzana, contar con taxónomos como tú, y pues era muy bonito, ¿no? Sí, de hecho creo que un factor importante para nuestro estado y para la parte del centro del país hacia el sur es que hay muchas tradiciones micófagas. En los mercados se llenan, en época de lluvia, se llenan de muchísimas especies que tienen dos funciones este asunto. Por un lado, los recolectores van y usan el conocimiento tradicional que es heredado de abuelos a padres a hijos y les enseñan a reconocer las especies que son comestibles. Ellos recolectan y las llevan a los mercados. Entonces, desde ese punto de vista es un sustento importante para esas comunidades. Y por el otro lado, pues tenemos una gran cantidad de especies en los mercados que bien podrían funcionar como nutracéuticas, para las cuales no se han hecho estudios químicos. No, y algo muy interesante, los hongos son ricos en ergosterol, el ergosterol es provitamina D y curiosamente los hongos en las comunidades micófagas son bien importantes para evitar el raquitismo. Entonces la gente sin querer está de alguna manera complementando su vida, pero yo creo que su vida desde el punto de vista alimentario, pero creo que lo importante es que próximamente en Jalapa, Veracruz va a existir un congreso, estamos hablando del 15 al Del 15 al 19 de octubre.
en el cual van a venir a Jalapa una gran cantidad de micólogos en el país y podrán de alguna manera intercambiar ideas con nuestros estudiantes, con el público en general, y esperemos contar con mucha gente en este congreso. Pues sí, fíjate que creo que es un evento muy importante para nuestra universidad y para todo el país, porque se tratarán temas importantes como micología médica, ecología, química de hongos, taxonomía. Creo que es un foro importante para que incluso la gente que no hace investigación en hongos se pueda asomar para ver todos esos aspectos importantes que los hongos juegan un papel importante en la ciencia de nuestro país, ¿no? Entonces están invitados todos. Yo creo que el simposio de química de hongos va a ser uno de los simposios más visitados. Pues ojalá que sí, y esperemos contar con mucha gente, con muchos estudiantes y de alguna manera aportar un granito de arena desde nuestra universidad a nuestra sociedad, a nuestro estado y a México.